Quiero saludar a todos aquellos que se mantienen firmes recibiendo la palabra de Dios. Y voy a comenzar esta palabra del Señor para tu vida, para tu casa, para tu hogar. Por lo tanto, extiende tu mano hacia acá porque voy a orar por ti. Señor, yo te pido que en este momento tú abras la mente y el corazón de cada uno de los que me escucha, de los que escucha tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra permanezca en ellos y que desarrolle en ellos el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto por título a esta palabra para confirmarte y para exhortarte. Para confirmarte y exhortarte. Voy a comenzar con la palabra del Señor, leyéndote el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y la escritura dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y usted ve que hay toda una historia bíblica detrás de esta poderosa palabra. Pero no obstante a eso, aquí es donde nosotros vemos que todo comienza en un lugar llamado Iconio. Iconio, escuche bien, es un lugar bien importante porque esta historia comienza a suceder allí. El libro de los Hechos, el capítulo 14, el versículo número 1. Acuérdese, Iconio es el lugar donde comienza a desarrollarse todo, donde se suelta esta palabra de poder que le he predicado. Y la escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Iconio, volviendo al lugar de referencia, era la capital de Licaonia. Actualmente ese lugar se llama Konya y está en Turquía. Pablo y Bernabé entran a una iglesia en ese lugar llamado Iconio en aquel entonces y empiezan a predicar la palabra de Dios. Y empiezan a hablar de tal manera y a predicar de tal manera que la escritura lo refleja a sí mismo. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Fíjese usted de qué manera habrán predicado estas personas, de qué manera habrán llevado el mensaje, que la escritura lo expresa así. Y hablaron de tal manera. ¿Qué pasaría si nosotros habláramos de esa misma manera? ¿Qué pasaría si tú le hablaras a los de tu casa de esa misma manera? De la manera que produjera un impacto, de la manera que el cielo se abriera con tus palabras, de la manera que la mente a las personas se les desarrollara y pudieran ellos recibir de la palabra que tú les estás predicando. Y veamos el impacto de Dios en nuestras casas y en nuestros hogares cuando predicamos esta palabra. Y ante semejante impacto, escuche bien, el diablo no se quedó quieto. Y se levantaron los que sirven como instrumento a Satanás. ¿Quiénes son? Los incrédulos. Ahora vemos el libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo número 2, nos dice qué es lo que pasó allí. Y el versículo número 2 dice así: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y quiero que usted sepa lo siguiente: que el enfoque y el trabajo de Satanás, la dirección satánica hacia donde él dirige los dardos de fuego, los del maligno, que más destruye y más dañan, son los que siempre van dirigidos al ánimo de las personas. ¿Para qué? Para desestabilizar tu ánimo. ¿Para qué? Para corromper y dañar y alterar tu ánimo. ¿Y qué hicieron estas personas? Excitaron y corrompieron los ánimos de los hermanos. Excitaron quiere decir molestaron e irritaron los ánimos de ellos. Corrompieron quiere decir echaron a perder los ánimos. ¿Sabe qué pasa? Que cuando el ánimo ha sido afectado por el diablo, entonces es que tiene lugar la división. Y entienda este principio diabólico. Hechos capítulo 14, versículo número 4. Escuche, porque esto es altamente importante. Hechos 14:4 dice así: y la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Cuando la gente está dividida, entonces ¿qué hacen? Toman muy malas decisiones. Cuando el diablo logró entrar división a tu casa, división a tu hogar, ¿qué es lo que hacen las personas? Toman muy malas decisiones. Y cuando toman malas decisiones, por eso es que usted se da cuenta que el diablo te ataca el ánimo, divide a los de tu casa, divide a tu familia. Y entienda esto, en Hechos 14, versículos del 5 al 6, ahí es donde usted se da cuenta qué es lo que continúa sucediendo. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Pablo y Bernabé tuvieron que huir. Y tuvieron que huir para no ser apedreados. Y llegan a una ciudad vecina llamada Listra. Listra, quiero que usted entienda, quedaba casi a 20 millas de Iconio, donde ellos comenzaron a predicar esta palabra. De tal manera que creyó una multitud de personas, de tal manera que hubo un impacto de Dios en estas vidas. Y ahora llegan a Listra, 20 millas caminando, 20 millas la otra ciudad vecina. Y cuando llegan a Listra, allí empiezan a predicar el evangelio con un impacto poderoso, con un poder de Dios tremendo. Me imagino la gracia que Dios les daba para predicar esta palabra. Me imagino el fervor de Dios, ellos predicando esta palabra. Y entre los que ellos están predicando la palabra, ahí en aquel lugar, en este servicio que Pablo está predicando, había una persona que era coja de nacimiento. Y esta persona, asumo que o estaba sentada o estaba postrada. Y esta persona que es cojo de nacimiento, la Biblia nos deja saber que Pablo lo mira y ve que tenía fe para ser sanado. Y cuando Pablo está predicando, entonces este hombre está escuchando a Pablo. Tal vez era el que más decía amén a todo lo que Pablo decía. Amén y gloria a Dios y aleluya y yo lo creo y es así. Y en ese servicio Pablo le suelta una palabra de fe a este hombre. Y Pablo le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y la Biblia nos dice que este hombre saltó y anduvo. No se levantó derecho, saltó y anduvo. Y ese es el salto de fe que tú necesitas dar. Ese es el andar de fe que tú deberías tener, el que deberías seguir. Y este hombre ahora empieza a caminar y la ciudad entera se alborota porque el hombre es cojo de nacimiento. El hombre nunca había caminado. Ahora está caminando por una palabra de impacto y de fe que se soltó. ¿Qué pasaría si esa palabra la soltáramos en nuestros hogares? ¿Qué pasaría si esa palabra se la soltáramos a nuestros hijos? ¿Qué pasaría si esas palabras las soltáramos sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios? Ahora se alborota toda la ciudad con eso y toman el lado equivocado del asunto. Y ahora dicen que Pablo es el dios Mercurio y Bernabé que es Júpiter. Y entonces enseguida se aparece el sacerdote del templo de Júpiter con toros, con guirnaldas para ofrecer sacrificio. Le empiezan a hacer ahora como si fuera una ceremonia cuando usted llega a Hawái, que le dan las coronas esas de flores, las guirnaldas lindas. Y ahora quieren ponerle a Pablo guirnaldas y a Bernabé. Y ahora decirle que uno es Mercurio, otro es Júpiter. Y Pablo y Bernabé rechazan esto. No se lo aceptan, lo reprenden. Y a duras penas dice la Escritura que impidieron que les ofrecieran sacrificio. Escuche. Porque ahora en Hechos 14, 19 viene algo extremadamente importante. Porque ahora se vuelven, estos puntos se habían quedado con ganas de apedrear a Pablo. Ahora es cuando ellos vienen desde Iconio, donde quisieron apedrear a Pablo y no pudieron. Ahora vienen desde allá. Y ahora llegan a Listra, donde él estaba, a apedrearlo, porque se habían quedado con ganas de seguir haciendo lo mismo. Y dice Hechos 14, 19, se lo voy a leer. Y vamos a ir a la Escritura y dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahora Pablo está en el suelo. Escuche bien
lo acaban de apedrear. Esa gente que tuvieron ganas de apedrearlo allí, ganas de hacer cosas malas con él, porque esos son los incrédulos que empiezan a seducir, a traer división, a traer confusión en medio del temor. Ahora, no se quedaron tranquilos allí, fueron a la ciudad donde Dios estaba obrando. Cada vez que el mover de Dios está presente, se va a querer levantar el diablo, pero no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. ¿Sabe? Ahora Pablo está en el suelo, lo han apedreado, lo han arrastrado, apedreado, dado por muerto hasta la puerta de afuera de la ciudad. Y ahí es donde intervienen los discípulos del Señor. Diga conmigo, los discípulos. Y ahí es donde interviene. Hechos 14:20 dice así la escritura: pero rodeándole los discípulos, ¡wow! ¡Qué poderoso! Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Fíjese, los discípulos le rodearon. Entienda esto. Y mire que los discípulos pudieran haber llegado y haber dicho: deje ver, ¿qué pasó? Oh, ya está muerto. Enterrémoslo de una vez, porque aquí no se puede hacer nada. Lo que está muerto, muerto está. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. No dijeron eso los discípulos. Ellos pudieran haber dicho: al fin salimos de él. Gritaba mucho en las prédicas. Era muy exigente ese pastor con la santidad. Menos mal que ya descansó. Está mejor con el Señor. Los discípulos pudieran haber dicho: ¿qué va? Ese hacía muchos chistes de suegra. Al fin salimos de eso. Pero no. Los discípulos lo rodearon, los discípulos lo protegieron. Escuche, porque aquí es donde comienza el mover de Dios que hace en las vidas de ellos. Los discípulos enseguida tomaron a Pablo y lo rodearon, le hicieron un círculo, un vallado, le dieron CPR, le dieron resucitación, le tomaron la presión, uno le trajo un poquito de agua, otro estaba allí presente, hicieron un clamor al cielo, no lo abandonaron. ¿Sabe? Hay discípulos que muchas veces cuando ven algo lo dan por muerto. Hay gente que jamás ni te llama ni te dice porque te dio por muerta. Hay gente que dio por muerta tu relación. Hay gente que dio por muerta tu vida. Hay gente que dio por muerta tu negocio. Nunca supiste más de ellos. Nunca escuchaste más de ellos. Pero el que está contigo sí se preocupa. Ese está ahí presente. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿A dónde va? ¿Sabe por qué? Porque un discípulo tiene amor de Cristo. Y el amor de Cristo, dice San Juan capítulo 13, versículo 35. Y dice así la escritura: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y escuche, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿De qué manera tú conoces a un discípulo? Lo conoces porque tiene amor por los otros. No es un discípulo individualista. Yo estoy encerrado, hay que cuidarse. Yo no sé de los demás, pero yo por lo menos aquí estoy tranquilo. No, el discípulo tiene amor. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Tienes guantes? ¿Tienes máscara? ¿Tienes comida? ¿Tienes ayuda? ¿Qué necesitas? Aquí estoy para ayudarte. Camino la milla extra si es necesario. ¿Sabe? Un discípulo siempre cuida a su pastor, lo protege, lo ayuda. Cuando otros lo dan por muerto, el discípulo está ahí presente. El discípulo se acerca a cuidarlo. El discípulo ora para que Dios lo levante. En este tiempo, escuche bien, porque hay muchos que tal vez no están asistiendo a la iglesia por la cuarentena, por las situaciones, ¿sabe? Pero hay hermanos, discípulos de Cristo, que aún desde la cuarentena, aún desde sus casas, se mantienen rodeándome, apoyándome, respaldándome. Pastor, ¿qué necesita? Pastor, estoy con usted. Pastor, estoy escuchando las prédicas. Pastor, me estoy alimentando espiritualmente. Pastor, aquí estoy reportándome. Pastor, aquí estoy para lo que la obra necesite. Alguien me está escuchando lo que estoy hablando. ¿Sabe? Usted ve que Pablo se levanta, se sacude el polvo, vuelve a entrar en la ciudad. Me sacaron afuera de la puerta medio muerto, ¿verdad? Pues yo voy a volver a entrar vivo por el poder de Dios. Y al otro día, Pablo no se quedó deprimido en la cama. Uy, cómo me duele la pedrada que me dieron aquí. Ay, qué dolor de cabeza, qué va, ni 2 tailes no me hacen nada. Wow, me duele toda la espalda, me han arrastrado por la espalda por el suelo. Pablo no se quedó lamentándose en cama. Pablo no fue al otro día al hospital para que le curaran las heridas. La Biblia dice que al otro día Pablo se levantó y se fue a la ciudad de Derbe a predicar de Cristo. Me imagino el ojo hinchado, me imagino la cabeza sangrando, me imagino las vendas puestas. Derbe estaba como a 29 millas de allí, del lugar donde él había predicado en Listra. Escuche, porque esto es bien importante. En Derbe siguió haciendo discípulos.
Porque esta es la obra del pastor, hacer discípulos para Cristo. Y hay gente que lamentablemente no quiere ser un discípulo del Señor, no quiere seguir al Señor. ¿Sabe? Al discípulo hay que formarlo, al discípulo hay que instruirlo, hay que guiarlo. Lucas 14:27 dice nuestro Señor Jesucristo. Y escuche, porque cuando Cristo habla del discípulo va bien directo, y dice así: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Volviendo a Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ahora en Derbe, para donde fue, recuerden, empezó en Iconio, de ahí para Listra y ahora para Derbe. Ninguna era cerca. Y ahora, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvemos a la palabra, volvieron de nuevo, ahora a regresar para atrás, ahora para Listra, para Iconio y de ahí para Antioquía, de donde habían comenzado. Y usted ve, Pablo regresó a donde estaban los que lo habían apedreado. Regresó a Listra, donde había sido apedreado. Y luego volvió a Iconio. Y no nos enseña la escritura en ningún momento que llegó allí y los maldijo. Que llegó allí y dijo: Señor, a todos los que me hicieron daño, págales conforme a sus obras. No hizo eso. Tampoco allí los confrontó: ustedes pecadores, juicio del cielo va a caer sobre sus vidas. No. La pregunta es: ¿por qué regresó a estos lugares donde aparentemente usted podría haber pensado, bueno, tal vez esto no era plan de Dios, porque mira lo que te pasó? Hay gente que tiene esa negatividad, donde no le salen bien las cosas, donde tiene un percance, cree que Dios no estaba en ese asunto. ¿Usted cree que Dios no estaba en ese asunto? ¿Usted cree que era Dios el que lo sacó de ahí, que por eso lo apedrearon? Porque eso no fue de Dios que él fuera ahí a ese lugar. Para nada. Él estaba haciendo la voluntad del Señor. El diablo se levanta y se va a oponer cada vez que tú estás parado en la brecha haciendo la voluntad de Dios. Preocúpate cuando todo esté saliendo bien, color de rosa. ¡Wow! Mucho cuidado cuando no hay obstáculos ni divisiones, porque por lo general el diablo siempre se opone a toda buena obra del Señor. Y aquí es donde empezamos a predicar esta palabra. Aquí es donde entramos nosotros con el principio de esta prédica, para confirmarte y para exhortarte, para consolidar tu ánimo y tu fe. ¿Por qué regresó Pablo a Listra, a Iconio y a Antioquía? Hechos capítulo 14, versículo 22. Aquí es donde comenzamos nosotros a predicar. Y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Pablo regresó a Iconio por los discípulos que allí se habían formado, por los discípulos que allí se habían creado, por los discípulos que allí habían creído a Dios, por aquellos que recibieron la palabra del Señor, por los que fueron fortalecidos con la enseñanza, por los que creyeron y fueron edificados con la palabra que Dios les habló a su corazón. ¿Sabe por qué regresó? ¿Sabe por qué dice la historia de que él regresa primero a Listra y luego de nuevo a Iconio? Porque el ánimo de los discípulos necesitaba ser confirmado. Porque la última impresión que se llevaron los discípulos fue de lo malo que te pasó, de la situación desagradable que estaban viviendo. Pero ahora Pablo vuelve y regresa de nuevo, porque ahora sigue viniendo con victoria. Ahora sigue viniendo con fe y con gracia, confirmando el ánimo de los discípulos. ¿Sabe qué significa confirmar? Confirmar es dar firmeza, es dar seguridad, es afianzar y reafirmar. Y ahora Pablo viene a consolidar, a confirmar y a reafianzar el ánimo de cada uno de ellos. ¿Sabe que la gente cuando se desanima lo primero que hace es echarse para atrás en la fe? Decir, bueno, esto está un poco malo, no sabemos cuándo se va a mejorar y está negro y gris y no veo esperanza y no veo solución. Y esto cada vez está peor. Bueno, no sabemos cuándo se mejore. No, pero ahora viene Pablo, lo primero que quiere hacer es confirmar el ánimo del discípulo, para que el ánimo esté firme, para que el ánimo esté consagrado. Y ahora viene y le exhorta a que permanezca en la fe, porque tu permanencia en la fe va a determinar tu actitud, va a determinar la visión que tú tengas, va a determinar el corazón que tú le pones a las cosas, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortar es dar palabras y razones para que se haga algo. Exhortar es animar, exhortar es alentar, por cuanto el discípulo, en cuanto se desanima, lo primero que hace, ¿qué es?
apartarse de la fe. Ya no permanece en la fe. ¿Por qué? Porque está desanimado. Y esta es la palabra que Dios te trae en esta noche. Porque el Señor en esta hora quiere confirmar tu ánimo. Porque es necesario que tu ánimo sea confirmado. Que tu ánimo sea consolidado. Que sea confirmado y asegurado. ¿Sabe? Las promesas de Dios, la palabra de Dios confirman y aseguran tu ánimo. Y el Señor viene, escuche bien, en esta oportunidad para confirmar tu ánimo y con esta palabra para exhortarte y darte razones para que permanezcas en la fe. Y es por eso que nuestra fe vence al mundo. Recuerde que por la fe se taparon bocas de leones. Por la fe, escuche bien, se hicieron huir ejércitos. Por la fe se evitaron filo de espada. Por la fe se conquistaron territorios enemigos. Es la fe la que avanza todas las cosas. Por la fe se apagaron fuegos impetuosos. Escuche, por la fe, escuche bien, se alcanzó el testimonio. Es por la fe. Y yo vengo con esta palabra de Dios a hablarte a ti hoy. Y así yo te digo hoy de esta manera. Escuche bien porque quiero que lo recibas. Recibe esta palabra de Dios para ti. Recibe esta palabra de Dios para tu vida. Porque hoy vengo a ministrar tu corazón. Extiende tu mano hacia acá. Porque quiero bendecirte, quiero ministrarte. Quiero poner dentro de ti, en tu corazón, estas palabras de Dios. Ahora es cuando tú necesitas ser impartido, ser ministrado y ser lleno de la palabra del Señor para ti. Y con tus manos extendidas hacia acá, hacia tu celular, hacia la pantalla de tu computadora, hacia donde sea que tú estés yendo. Yo vengo hoy a decirte una palabra de Dios que te va a ir bien. De esta vas a salir. Dios te va a ayudar. El Señor va a operar en tu vida. Vamos, extiende tu mano hacia acá en esta hora. Porque estoy ministrándote, conformando y confirmando tu ánimo. Estoy exhortándote a que permanezcas en la fe. Estoy soltando sobre ti palabra de vida eterna en esta hora en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en esta hora y que Jehová te bendiga y te guarde. Y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que el Dios altísimo y omnipotente tenga de ti misericordia. Y que resplandezca sobre ti y que ponga en ti su paz. Yo te bendigo hoy, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Bendiciones.